Hola amigos, os habla Flan de Small Caps Warrior y en este vídeo vamos a hacer un resumen de las operaciones del martes 27 del 5 del 2025. Hice tres operaciones, dos buenas y una mala. La primera, que fue mala, ¿vale? Fue en SBET, ¿de acuerdo? Tenía en pre-market esta zona de aquí marcada, ¿vale? A ver, la verdad es que no cogí y debería haber cogido este primer impulso. Lo que pasa es que como eran la una recién estrenado, por así decirlo, pues no quise esperarme para asegurarme, pero vamos, esta vela verde de aquí es la de la una. Teníamos ya que había empezado a hacer impulso, un retroceso en forma de ABC. La verdad es que aquí lo podía haber cogido la rotura de este B horizontal por aquí, con el stop ahí abajo, y habría sido buena. Pero ya os digo, era la una en punto, me parecía un poco precipitado y tal, y esta no la cogí, aunque cumplía más o menos los parámetros que suelo yo manejar. ¿Vale? A partir de ahí nos hizo este máximo, el precio estuvo luego retrocediendo de manera, digamos, sucia, o sea, no hacía nuevos impulsos, no hacía nada. Entonces aquí ya cuando vimos que hacía un primer impulso, pequeño retroceso, un segundo impulso, digo, bueno, pues ahora es cuando ya va a romper la zona y tira para adelante. Entonces aquí me hizo un pequeño pullback, que os voy a enseñar una foto más pequeña. ¿Vale? Vi que hacía esto, impulso, retroceso, y como no estaba haciendo ABC, sino que estaba haciendo retrocesos muy pequeños, dije, bueno, aquí hizo otro retroceso ya por encima del nivel, digo, si rompe esa zona de ahí, tiene que tirar. Pues nada más lejos de la realidad, esto es lo que se llama salir en la foto, fui el último que entró comprado. Entonces entré comprado ahí y me estopearon aquí en esta zona de aquí, ¿vale? O sea, fue mala la operación y ya está. Pongo el gráfico así porque luego SBET se volvió loca, ¿de acuerdo? Y empezó, o sea, pasó de 10, 11 dólares que había estado en esa mañana hasta 34 dólares. Brutal. El que pudo estar largo ahí, vamos, fue algo brutal. Qué pena que no hubiese hecho eso cuando estaba yo aquí dentro. Porque vamos, me habría pagado el año entero. Pero bueno, obviamente en este movimiento tan vertical no tuve ninguna oportunidad de entrada, era demasiado rápido, los stops demasiado grandes y esta acción ya quedó para mí ya fuera de lo que yo suelo operar. Yo cuando por más de 20 dólares ya no la suelo tener en consideración, así que ya no hice nada. ¿Vale? Luego hice otra operación en Cena, lo mismo de siempre. En pre-market no había hecho mucho, pero bueno, en horario de mercado no se estaba moviendo. Fijaros que aquí no estaba haciendo nada hasta que en un momento empezó a entrar en actividad. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ya empezó a hacer un poco de movimiento, el volumen empezaba a ser algo más serio. Pues nada, me esperé. Obviamente, cuando se mueven tres velas con algo de volumen, no estamos ya para entrar. Hay que esperar a que haya continuidad en el volumen, porque muchas veces se mueven tres velas, entra volumen en esas tres velas y ya no se mueve nada más. Entonces yo, bueno, cuando ya vi que hacía este impulso por encima de toda esta zona de congestión, ese pequeño retroceso, bueno, pues una posible continuación, entré ahí, ¿de acuerdo? Que sería esta. El impulso, el retroceso, ¿vale? Me gustaba cuando rompiese esta zona de aquí, ya me gustaba para entrar, entonces entré ahí con el stop por debajo y me hicieron sufrir bastante, la verdad, porque fijaros, me cogió mi entrada, retrocedió casi hasta mi zona de stop, volví a intentarlo, me parece que no podía, retrocedió, finalmente me la pagó, pero vamos, como digo yo, aquí perdí algunos años de vida en esta operación. Pero bueno, finalmente fue buena y ya está. ¿De acuerdo? Y luego, bueno, cuando vi que ya no podía desarrollar más para arriba y que hacía un primer impulso a la baja, me quedé esperando a ver si hacía una BC de retroceso y vi que, bueno, llegaba aquí, hacía una BC, pero luego no rompía, otra vez, no rompía, otra vez y al final dije, ya no me interesa. Aunque finalmente acabó cayendo, pero bueno, ya no es lo que yo suelo operar y ya no me interesaba. ¿De acuerdo? Y la tercera operación que hice fue en LVWR, que es esta que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Tenía esta zona marcada ya de antes, el precio la había roto y había hecho un nuevo máximo y había caído por debajo de ella, es decir, no había... Bueno, en ese momento yo no interpretaba que ya no había un interés alcista claro, ¿de acuerdo? Entonces cuando el precio volvió aquí me hizo esta vela de rechazo con ese volumen que en ese momento era climático, voy a ponerlo así. Fijaros que en ese momento era el volumen más alto de la sesión, ¿vale? Volumen climático, vela de rechazo sobre un nivel que tenía marcado previamente. Dije, bueno, pues esto es que directamente no van a llegar aquí arriba a sacudir, sino que se van para abajo directos. Bueno, pues entré al cierre de la vela, esto por encima del máximo, la pagó sin problemas, aunque luego no siguió cayendo para abajo. Pero bueno, a mí me dio mi 1-1 suficiente.
Entonces yo estaba, seguía aquí todavía al tanto, ¿vale? Vi que el precio subía, hacía un pequeño retroceso, subía, y yo dije, bueno, va a llegar al máximo anterior, digo, si aquí me hace una sacudida, porque fijaros que empezaba a haber mucho volumen alto y constante en toda esta llegada, bueno, me gustaba para un posible giro, y entonces me quedé esperando a ver si tenía una señal de giro, me hizo esta vela verde, volumen bastante alto, y cuando hizo la siguiente digo, a ver si cierra lo bastante abajo, digo, pues me puede interesar para entrar corto. No lo hizo y ya cerré el ordenador y me marché. Ahí lo dejé. Mal por mi parte porque aquí yo cometí un error y es que tuve la mentalidad de mirar solo el gráfico con los ojos de un lado, ¿no? Es decir, yo solamente estaba pensando en que hiciese aquí una señal de rechazo y hacer un corto pensando que el precio se iba a caer. Eso está mal porque a veces no es eso y es lo contrario. Es decir, rompe la zona, hace un retroceso. Fijaros, muy interesante como en la rotura tenemos volúmenes altos y constante, pero luego en el retroceso, fijaros cómo cae el volumen. ¿Vale? Eso es lo que suele hacer muchas veces en las continuaciones y es lo que queremos ver en las continuaciones. Es decir, esto es una continuación que yo no identifiqué como tal y podría haber visto. Os lo voy a enseñar en un gráfico más pequeño. Sería esta. ¿Vale? ¿Por qué sobre todo pensaba en los cortos? Porque en el gráfico de 5 segundos, fijar que vela de rechazo con volumen bastante alto. Entonces para mí esto era que los largos ya se habían quedado atrapados. ¿Vale? Y por eso quería buscar un corto, que luego nunca me lo dio. Pero sin embargo sí que pasó por encima del nivel, que es esta línea negra, ¿vale? Sí que hizo el retroceso más o menos escalonado, como me suele gustar, dejando zonas claras que si las rompía podía ser interesante para largos, y yo esta, por ejemplo, no la cogí, y la podía haber cogido aquí, ¿vale? A la rotura de este horizontal, aquí, con el stop aquí abajo, y la habría pagado. No la cogí y ya os digo, no la cogí porque solamente estaba mirando el mercado con ojos de corto. Quería que me hiciese una señal de corto aquí para entrar corto y que se cayera. Bueno, error, porque en este caso me dio una señal de largo que podría haber aprovechado y habría sido buena. Luego en este retroceso ya no hubo nada interesante. Bueno, aquí ya no estaba delante del ordenador, simplemente es por comentarlo. Y nada más en esta acción ya que sea comentable, pero la verdad es que esta operación la podría haber cogido igual que esa primera de ese bet que os he comentado, ¿vale? Esta de aquí también se podría haber cogido como continuación, cumplía más o menos los parámetros. Una pena porque habría sido una tarde fantástica. Pero bueno, nada, espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos.